Bueno, pues esta Semana de la Movilidad es un evento muy importante porque con la colaboración de la Capitalidad Verde los eventos que vamos a realizar son muy importantes. De hecho, yo creo que es la mejor Semana de la Movilidad que se ha celebrado hasta la fecha. Y bueno, bajo el lema de Espacio Público Compartido de la Unión Europea, pues vamos a realizar una serie de eventos. Aquí en Viveros hoy tenemos una jornada muy importante a la que hemos invitado a las administraciones públicas y entidades vinculadas al mundo de la movilidad, y también con muchas actividades, sobre todo para jóvenes y niños, que es, digamos, el futuro de la movilidad. Debemos concienciar a la ciudadanía de que el transporte público y también andar, caminar e ir en bicicleta, pues contribuye a la descarbonización y entendemos que es fundamental. Bueno, junto a estas actividades que digamos que son perennes, es decir, son actividades que se desarrollan a lo largo de esta semana, también vamos a anunciar muchas medidas durante esta semana que ya tendrán carácter permanente. Son medidas potentes, pero no debo anunciarlas y a lo largo de la semana iremos conociéndolas. Las cámaras se van instalando durante este mes pasado, en agosto, pues creo que hemos instalado unas 20-30 y las iremos instalando sucesivamente para que el 1 de enero estén todas instaladas y las estamos ya probando. Sí, efectivamente, la Semana de la Movilidad culminará con el Día Sin Coche y esperamos pues que los usuarios lo utilicen y comprueben las ventajas de la utilización del transporte público. No solo será el Día Sin Coche con la gratuidad de la MT, sino también de los restantes transportes públicos en la ciudad, como por ejemplo el metro. Bueno, son pinturas para ir a recoger a su familia i encara que estiguen verds, què fem? Mirar. Mirar i per si les mosques algú se lo bota.